El proceso de faena es un proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal ovino con el objetivo de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. El faenamiento se debe llevar a cabo bajo las siguientes normas técnicas y sanitarias que garanticen el bienestar animal. Proceso de faenamiento de ovinos. 1. Proceso de recepción. Los vehículos cargados con animales deben ingresar al recinto y deben dirigirse a la correspondiente zona de descarga. Dichos vehículos deben estar acondicionados para evitar que los animales escapen, que su seguridad esté garantizada y que dispongan de un sistema de carga y descarga provisto de un suelo antideslizante. Los animales no deben superar la carga recomendada y los transportistas deben asegurar la vida de los animales en el trayecto hasta la zona de faenamiento. Los animales deben estar en ayuno previo al viaje. Está prohibido levantarlos por la cabeza, cuernos, orejas, patas, rabo o lana, de tal modo que cause dolor o sufrimiento. Los animales de descarga se deben descargar lo antes posible desde su llegada y se debe verificar que lleguen en correcto estado de limpieza, salud y correctamente identificados. Se recibe a los animales según la documentación de guía de movilización emitido por Agrocalidad. Los animales deben ser pesados, ubicados en corrales, bajo medidas sanitarias de prevención, durante el tiempo determinado por la ley. 2. Proceso de corralaje y revisión veterinaria. Los animales deben ser mantenidos durante un tiempo de estancia de 2 a 4 horas según la ley para el control veterinario ante mortem. Deben ser hidratados, deben pasar por un proceso de descanso y de relajación muscular. Los ovinos son estabulados en corrales destinados para ello. Los corrales deben estar identificados con un número y una letra. En este lugar, los animales deben disponer de agua en todo momento y se les suministrará alimento a aquellos que no hayan sido sacrificados dentro de las 12 horas siguientes a su llegada. Proceso de arreo. Pasado el tiempo sanitario establecido, los animales van al proceso de faenamiento. La conducción de los animales se debe realizar respetando el bienestar animal. Para ello, en ningún caso se debe golpear a los animales o se los debe levantar de la cabeza, cuernos, orejas, patas o rabo, de tal modo que les cause dolor. Deben ser trasladados a través de las mangas de producción, sin la utilización de aparatos de aturdimiento para obligar al animal a moverse. 4. Proceso de noqueo. Las ovejas deben ser introducidas a la zona de aturdimiento. Los animales se deben sujetar de forma que se evite todo tipo de dolor, sufrimiento, agitación, herida o contusiones. No se deben atar las patas ni se deben suspender antes del aturdimiento o la matanza. El noqueo físico o aturdimiento debe ser mediante la aplicación o uso de amperaje. Se debe insensibilizar al animal antes del sacrificio para evitar sufrimiento a la hora del degüello. Electroaturdimiento. Se debe realizar por medio de la colocación de pinzas electrodos, las cuales deben ser de acero inoxidable y con dientes atraumáticos, uno debajo de cada oreja del animal, durante 4 a 10 segundos dependiendo el peso y la condición de los animales. En corderos menores de 1 año se deben utilizar pinzas eléctricas pequeñas. El voltaje facilita la transmisión del amperaje, ya que vence la resistencia que ofrecen los diferentes tejidos del animal al paso de la corriente, por lo cual es importante que el rango de voltaje que deben abarcar los aparatos sea entre 125 y 200 voltios, y el amperaje para aturdir a ovinos y caprinos es de 1 a 1.5 amperes. Otra técnica de aturdimiento es con una pistola punzón accionada por cartucho de bala cautiva. Se debe colocar el extremo del cañón al cráneo del animal y se dispara. Cuando se trate de ovinos cuyos cuernos impiden el disparo frontal, el disparo se efectuará inmediatamente detrás de la base de los cuernos. En cualquiera de los casos de aturdimiento se debe asegurar que el animal se encuentre aturdido antes de proceder al degüello. En la siguiente tabla comparativa se puede evidenciar cómo serían los signos de un animal con aturdimiento adecuado o profundo versus un animal con aturdimiento inadecuado. 5. Proceso de izado. El animal es colgado de los cuartos traseros de un gancho adherido a un riel para facilitar la movilidad en el proceso de sangrado. Los animales, una vez aturdidos, son suspendidos por una cadena que el operario coloca en una extremidad posterior a nivel del metatarso. 6. Proceso de sangrado y degüello. El sangrado comienza inmediatamente después del aturdimiento y a la mayor brevedad posible.
En los ovinos se procede al degüello facilitando un sangrado rápido y completo. Se debe realizar un corte en las arterias del cuello con el animal boca abajo para facilitar el desangrado. Este corte se debe realizar en un lapso no mayor a 20 segundos posteriores al electroaturdimiento y 30 segundos al aturdimiento con pistola. El desangrado durará un lapso de 3 a 5 minutos y posterior a este se realiza el degüello. Se recoge la sangre en una canaleta especial para ser procesada en sangre de harina. 7. Proceso de corte de patas y cabeza. Es un proceso que se realiza posterior al sangrado. Se corta la cabeza del animal y las extremidades posteriores primero. Es un proceso manual realizado con cuchillos. 8. Proceso de inflado. Se aplica aire a presión entre el cuero y la carnosidad para facilitar el desollado del animal. Se realiza un corte en la porción del esternón para facilitar el desollado de la piel. Se inicia de arriba hacia abajo y puede realizarse mediante un proceso mecánico o manualmente, donde se tira la piel para poder despegar del pecho y de todo el resto del cuerpo. 9. Proceso de eviscerado. Se extraen los órganos internos y para ello se debe realizar un corte a lo largo del tórax hasta la cavidad abdominal. En este proceso se efectúa la extracción de los órganos digestivos, circulatorios, respiratorios y reproductivos, y la recepción se realizará en recipientes o bandejas inoxidables, de superficie lisa o otros sistemas apropiados tales como carriles, ductos, toboganes, fajas transportadoras, etc. En el proceso de eviscerado, un responsable veterinario debe comprobar la condición de los órganos extraídos. Los órganos van a ser clasificados en dos tipos. Vísceras rojas, que son órganos de la cavidad torácica en su mayoría, corazón, pulmones, tráquea, y vísceras blancas, que incluye estómagos, intestinos e hígado. El encargado debe realizar la inspección de los órganos y clasificarlos en aquellos óptimos para el consumo humano y aquellos que muestren signos de enfermedad, los cuales deben ser decomisados total o parcialmente. 10. Inspección veterinaria post-mortem. La carne y vísceras de los animales faenados son inspeccionados para determinar su integridad orgánica y estado sanitario. Este proceso va acompañado de la supervisación de un veterinario que inspecciona la canal antes de aplicar el sello correspondiente de agrocalidad. La canal puede verse afectada por factores de manejos al momento del transporte y por dificultades en el momento del sacrificio. (11) Depósito de la canal y distribución. La canal está almacenada en cuartos a baja temperatura para evitar procesos de putrefacción de la carne, para posteriormente ser enviada a centros de destino.